Todos pertenecemos a algo, familia, iglesia o sociedad. Pero quien dicta qué hacer o cómo hacerlo en medio de estos grupos es algo que trasciende: el Evangelio. A través de él podremos vivir extendiendo nuestra mano al necesitado, escuchando al cargado y abrazando al vulnerable. Y de eso hablamos aquí, en conversaciones cotidianas que apuntan a la esperanza eterna. Bienvenidos a otra edición de Religión Pura, el podcast de Alianza Cristiana para los Huérfanos. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros en otra edición de Religión Pura. Mi nombre es David McCormick, que estoy acompañado por Sara de Ruano, que es nuestra directora de programas. Y Aisha de López, nuestra presidenta. Casi nos tratamos siempre entre nosotros, señora presidenta. Claro que sí. Con protocolo. Así le gusta que yo le diga. Con mi t-shirt de Black Panther. Con formalidades y respeto. Y su muñeco. Formalidades como es Aisha, una persona sumamente formal. Y seria. Sí, claro. Con sus peluches aquí en cabina. Estamos agradecidos también con Open Marketing que nos tiene aquí. Y no solo como abren la puerta y que entren, aquí hay siempre alguien de ellos sentado. Gracias por estar con nosotros y tenernos paciencia, escuchar nuestras conversaciones y convertirlas en obras de arte que llegan a ustedes por medio de los podcasts. También gracias a Mirna Espinosa, que trabaja también. Sí. ¿Cuál es el puesto la queremos. Es gerente. Es magia. Directora Es directora de magia. Okay. Tecnología. Diseñadora. Ella hace de medios. Todo. Pero Mirna también trabaja en ACH, que es una bendición para nosotros, de verdad. Estamos muy agradecidos. Y hemos venido hablando, bueno, de diferentes cosas, pero vamos a estar hablando sobre algún aspecto que nosotros, la mayoría que nos escuchan son padres, y si no lo son, conocen a diferentes padres. Y es importante que vayamos profundizando nuestro impacto que podemos tener, profundizando nuestro entendimiento sobre el impacto que nosotros tenemos en las vidas de nuestros hijos. Ahora, cada persona que nos escucha es un hijo. Es hijo, es hija. Que ha sido, aunque tus papás ya no estén, tú eres hijo. O sea, eso ha sido un rol que tenías desde que naciste y siempre vamos a tener esa parte de nosotros que somos. Y los que somos creyentes, Dios creó el universo en que nosotros llegáramos a ser parte de su familia, siendo no hermanos, no tíos, no esclavos, no sirvientes, sino hijos, ¿verdad? Por medio de Jesucristo. Entonces es importante que entendamos ese rol. Pero cuando estamos hablando del impacto que vamos a tener en la vida de nuestros hijos, en nuestra paternidad, maternidad, algo que veníamos hablando con Sara, y esto también se ha estudiado, algo que más afecta en el estilo de apego, es decir, la forma predecible que yo voy a interactuar con mis hijos, la forma que ellos van a interactuar conmigo, es mi mundo interior. Lo que más va a afectar la forma en que nos relacionamos y también en la estabilidad de mis hijos. Obviamente cambia según las etapas que cuando son chiquitos somos las únicas personas en su mundo. Cuando ya salen de nuestras casas somos personas importantes, pero también hay más personas importantes. También ya están viendo sus terapeutas para procesar el daño que nosotros causamos. Pero impacta muchísimo nuestro propio mundo interno. Entonces, Sara, ¿cómo definirías ese mundo interno? Ay, estábamos compartiendo hoy en la mañana con David y yo le hacía referencia a un libro que estoy leyendo que se llama Los patitos feos, de Boris Cyrulnik. Y él hace referencia a un estudio, un experimento que hicieron en el que evaluaron ese mundo interno, esas estructuras mentales que tenemos, ese diálogo interno que manejamos nosotros de acuerdo a nuestra historia de vida, a todos los acontecimientos vitales, a cómo vamos elaborando, cómo vamos entretejiendo toda nuestra historia de vida, cómo nos vemos a nosotros mismos, nuestro propio estilo de apego. Y me llamó mucho la atención que decía que en ese experimento ellos hicieron una entrevista a mamás embarazadas, mujeres que estaban esperando bebé, y les preguntaron cómo se veían y les pidieron un diálogo que relatara cómo creían que ellas iban a ser como mamás con ese bebé que estaban esperando. Y ellos pudieron identificar en todas estas mujeres a las que entrevistaron
no recuerdo exactamente bien si 3 o 4 estilos, entre los cuales podían clasificar todos los relatos, ¿verdad? Y lo sorprendente fue que les dieron seguimiento a estas mamás y cuando los niños nacieron, el estilo de apego que los niños desarrollaron era muy congruente al discurso de la mamá, de cómo la mamá se veía ejerciendo esa maternidad, ¿verdad? Por ejemplo, una mamá que decía, ay, es que tengo mucho miedo, el bebé, o sea, va a depender de mí 100% y yo no voy a saber qué hacer y yo estoy muy asustada. O mamás un poco más desapegadas, más, sí es un poco, creo que va a ser difícil, pero vamos a ver cómo se van ahí dando las cosas. O mamás muy ilusionadas, muy comprometidas, muy claras con lo que iba a implicar ejercer esa maternidad, ¿verdad? Muy, ya hablando con palabras protectoras para el niño. Entonces, ¿cómo al ver ya y dar seguimiento a esos niños ya desarrollándose? Y ahí pues entran en escena que utilizaron, por ejemplo, el experimento de Mary Ainsworth con el tema de la situación extraña para determinar este estilo específico de apego que cada uno de los niños desarrollaron, pero está directamente relacionado con el mundo interno de los papás, o sea, con su propio estilo de apego, con sus estructuras y esquemas de pensamiento, con toda su historia de vida, ¿verdad? Hay otro libro que me encanta, que me imagino, David, no sé si lo has leído tú, Aisha, pero si no, súper recomendado, se llama El poder de la presencia. Dice cómo nuestra presencia como papás moldea, configura el cerebro de nuestros hijos. Y es exactamente eso. Wow. Wow. Así de fuerte. Definitivamente siempre nos estamos hablando a nosotros mismos. Sí. Seas consciente o no, siempre estás teniendo un diálogo interno y Sí. se rebalsa por algún lado. En tus gestos, en tu interacción, en tus expectativas de la relación, ¿verdad? Y para bien o para mal, o sea, no sé si estoy más aterrada que otra cosa de oírte. Porque realmente, o sea, qué tremendo, ¿verdad? Vos? Y volteo a ver a mi propia infancia y recuerdo ciertas escenas, ¿verdad? Con mi mamá o con mi papá, lo que sea, y digo, pobre mi papá, ¿qué habrá estado sufriendo adentro, ¿verdad? Vos, y cuando uno va creciendo, vas enterándote de partes de la historia que obviamente de niño no tenías por qué saber. Claro. Entonces digo, wow. Y que gracias a Dios ni nos enterábamos. Sí, claro, te querían proteger, ¿verdad? Vos, y a la gran, mi mamá habrá estado pensando o sintiendo tal cosa y para mientras criándonos, ¿verdad? Vos, o sea, tanto que vos decís, definitivamente moldea y marca para bien o para mal. Y configura, para bien o para mal. Sí. Y algo bien importante, como medio mencionaste, es que también lo hablamos con Sara, lo podrías ocultar o fingir hasta cierto punto. Sí, tiene límite. Enmascarar. Porque, por ejemplo, si yo o sea, yo estoy luchando con depresión, pero voy a hacer la cara fuerte. O sea, voy a enfrentar esto y voy a ser el mejor papá, ¿verdad? Aunque por dentro estoy luchando, aunque mi matrimonio es un fracaso y aunque, o sea, cualquier cosa, pero voy a poner la frente en alto y seguir. O sea, nuestros hijos no son tontos y podemos creernos buenos actores, pero también los hijos, los que viven con nosotros 24 horas al día, tienen la capacidad de descifrar ciertas, como dijiste, ciertos gestos, ciertas maneras de vivir que nosotros creemos que estamos ocultando. Entonces tampoco creamos la mentira de que, bueno, pero no se van a enterar de mi mundo interno. No se van a enterar del diálogo que yo constantemente estoy diciendo que tú no sirves, ¿verdad? O sea, no se van a enterar porque yo pongo una cara que no, yo puedo y soy fuerte, no sé qué, ¿verdad? No, yo creo que lo peor que puede pasar, fíjate vos, es vivir en esa dualidad y que el niño crezca con esta confusión. Que diga, algo no me rima, algo no está bien, pues debo ser yo, porque no descifro. Sí. Claro, y que ¿verdad? el niño empiece O sea, a esto- desarrollar ese sentimiento de algo malo tengo yo. Sí, digo, a mí se me hace como lógico que vas a ver que algo no rima entre tus papás o algo
no rima en la relación con vos, hay un obstáculo, hay algo, pero nadie me dice y no sé. Armo la historia y el niño es egocéntrico, según lo que dicen algunos en libros. esa etapa del desarrollo. Sí, cuando son chiquitos, ¿verdad Así vos? es. Y he oído también decir que el dilema entonces no es con el papá o la mamá, sino con él mismo. Y yo les he ¿Qué contado tengo yo? abiertamente acá que mi mamá padecía de depresión clínica cuando era chiquito y nunca supimos. Pero yo, de verdad, yo autoatribuía muchas cosas a mí, que yo era un tu hijo culpa. raro, que a mí me... O sea, porque en ese mundo no tenés palabras para decir... Categorías. Depresión clínica. O sea, no sabes qué es eso. Entonces, sí, obviamente yo lo viví y he tenido que hacer el trabajo de ver, momento, esta estrategia de protección que yo he adquirido se basa en esto y ya no lo quiero tener. Claro. Entonces, Y es que esas estrategias las aprendemos de niños, porque ese enmascarar las emociones, disfuncionarlas, ¿verdad? No vivirlas de forma congruente. Congruente me refiero al hecho de que las emociones tienen una función, cada una. Y si vamos tan solo a las 4 básicas, ¿verdad? A la tristeza, al miedo, al enojo, a la alegría, tienen desencadenantes y funciones específicas del por qué y para qué. Fuimos diseñados por Dios con este despliegue, con esta gama de emociones, pero ¿qué pasa cuando lo que estamos viviendo no es congruente con la emoción que yo manifiesto? Porque no me doy permiso de manifestar la que debería, la que sería la que sí es congruente. Por ejemplo, si me está ocurriendo algo que lo que debería de desencadenar en mí es enojo, pero desde pequeño yo aprendí a que el enojo no está bien, el enojo es pecado, la ira es pecado, no hay que enojarse o lo malo nosotros lo barremos, lo metemos debajo de la alfombra y lo tapamos, lo evadimos, no lo hablamos, no lo enfrentamos. Me siento más cómodo en ese aspecto con mejor miedo, porque entonces estoy vulnerable, o por el contrario, si lo que estoy viviendo me genera miedo, pero el miedo es una situación, es una emoción que me incomoda, como subjetivamente yo la vivo, me hace sentir vulnerable, entonces mejor manifiesto miedo. Y ahí enojo, y ahí es donde disfuncionamos las emociones porque no es congruente lo que nos está pasando con la emoción que me permito expresar. Y el punto que tal vez no estamos tan conscientes es que lo estamos modelando para nuestros hijos. Totalmente. Es inevitable para mí cruzar las calles, ¿verdad vos? Y decir todo esto que estamos hablando en un ambiente de iglesia. Y una enseñanza superficial y torcida de cómo se maneja las emociones y las circunstancias diferentes en las familias y todo el rollo. Incluso cómo manejas las realidades difíciles de tu pasado en un contexto de iglesia, donde se te dice que sentir tristeza no es compatible con vivir en el gozo. Con la fe. Ajá, te falta fe. Si estás triste, te falta fe o no estás confiando en Dios. Si perdiste a alguien que amás y estás triste, un día estás triste, entonces no tenés fe que va a vivir en vida eterna y que alegrate. O sea, digo, toda esta mezcla que ya nosotros, por diseño divino, estás diciendo, creas un discurso, ¿verdad vos? Venís y te intersectas con estos otros discursos dentro de la iglesia que te imposibilitan procesar las emociones de manera correcta delante de Dios, un Dios que lloró. Qué impresionante, porque se crea, yo pienso que tenés el riesgo de que te blinden. Te blindás. Porque si ya yo de por sí no me gusta, nuestra naturaleza es que no querés sentir eso incómodo y eso feo, vamos. Y encima estoy oyendo el domingo que me están diciendo que tengo que vivir en victoria y Dios guarde si yo muestro... Bendecida, ¿cierto? Sí, o sea, y bendecido significa que no puedes estar débil, no puedes estar triste, no puedes estar enojado. Que estar próspero. Correcto. Hablando del enojo que en episodios anteriores mencioné que he estado lidiando. Alguien me escribió porque como ya salió al aire ese episodio, digo, estoy algo enojada, vos, esta temporada estoy experimentando algo de enojo, no sé qué. Alguien muy amable me escribió así como, mira,
pues, con todo respeto, pero por tu edad, tal vez deberías de examinarte o algo así, como hormonal, porque Anda con el hay ginecólogo. asuntos que en la perimenopausia y el rollo. Y digo, tiene su lugar y qué sensible decir, esto también puede tener un origen biológico, ¿verdad vos? Hermana. Hermana, tú sabes toda la historia. Pero gracias por tu comentario. De verdad lo aprecio porque, claro, juega un rol, ¿me entendés? Pero bueno, al final de cuentas, imagínense lo contraproducente e insensible que es reforzarte tu temor de exponerte adentro de la iglesia y bloquearte y enterrarte más. ¿Me entendés? Sí. Qué terrible es, y de verdad lo digo tristemente por experiencia, empecinarte en vivir una fachada. Y del pecado más señalado, ay, no sé si es así, pero uno de los pecados más señalados por Jesús fue la hipocresía, que es una dualidad. Por eso él decía que no pueden verter de una fuente agua dulce a agua amarga, ¿verdad? Y creo que ese es un principio de lo que estamos hablando. La meta de la vida cristiana es una congruencia, como decía Sara, en tu vida interna y tu actuar. Claro. Y dentro de la iglesia a veces lo vemos, y no quiero decir que todas las iglesias, pero muchas veces que nosotros queremos cambiar la conducta desde afuera, ¿verdad? Como dice en Mateo 5. O sea, ¿para qué lavar el vaso afuera si por dentro está sucio? Y eso estamos hablando. Pero ¿cómo se transforma mi mundo interior? Sí. Yo lo que veo, y podrían agregar otros pasos, es que si no conoces tu mundo interior, no lo vas a poder cambiar. Fíjate que y lo veo en la práctica, en el acompañamiento terapéutico, que uno pensaría que tal vez solo las emociones que nosotros clasificamos como malas, como el enojo, el miedo, la tristeza, que no hay malas. Todas las emociones son buenas, funcionales y necesarias, pero pensaríamos que tal vez solo esas se pueden, hay tendencia a disfuncionarlas, pero increíblemente me he topado con mucha dificultad en experimentar el gozo y disfrutarlo y reconocerlo, porque a veces no nos damos permiso ni de estar alegres, ni de verdad disfrutar del gozo, porque más bien ya estoy esperando, ya muchos días de que todo está tranquilo, bueno, ya estoy esperando, me lo han compartido personas en terapia, digo, qué complejo es que lleguemos a disfuncionar así las emociones y que no nos demos el permiso de experimentarlas y expresarlas y disfrutarlas y abrazarlas. Por eso me encanta, de verdad, para mí los salmos son terapéuticos, definitivamente son terapéuticos. Ahí vemos el despliegue completo de emociones y la honestidad de David al expresar si es gozo rebosante, si es enojo, si es sed de venganza y Señor, hazles, ¿verdad? A mis enemigos, sentí envidia de los malos y por poco resbalan mis pies, bueno, ese es el Salmo de Asaf. 73. Ajá, pero qué bien poder reconocer y que el Señor nos hizo así, nos configuró y que parte de ese imago Dei, de ser portadores de la imagen de Dios, incluye esta gama de emociones y todo este mundo interno con el que convivimos y ese diálogo interno, ese secreto, ¿verdad? Pero me encanta también cuando el Señor declara en su palabra que conoce aún las intenciones de nuestros pensamientos. Lo que nadie más y nosotros mismos conocemos. Claro. Solo Dios. Solo Dios. Qué consuelo y qué descanso. Consuelo. Sí, y de verdad yo creo que es una invitación a los papás que nos están oyendo a no aterrarse como yo al principio, sino a atrevernos a explorar, ¿verdad? ¿Por qué tenemos ciertas respuestas? ¿Por qué recurrimos a ciertas mañas, ¿verdad? Para evadir ciertas confrontaciones o ciertas conversaciones, ¿verdad? Porque a medida que seamos conscientes, vamos a poder ser libres porque vamos a poder nombrarlo. Creo que parte de ser buen papá o mamá empieza con una autorreflexión. Empieza con decir, Señor, muéstrame, ¿verdad? Mis hoyos y por dónde tengo que enmendar y por dónde tengo que quebrar y por dónde tengo que fortalecer, etcétera.
Y puede ser algo tan simple, entre más chiquitos mejor, pero si no lo has empezado a hacer y ya tenés niños en primaria o secundaria o ya son hijos adultos, Dios te va a dar la manera. Sí. Pero entre más chiquitos, nombremos los sentimientos. Sí. Fíjate es un poderoso ejercicio. El mes pasado tuve una experiencia con mi hijo, con mi hijo del corazón, y está en cuarto bachillerato, está padeciendo y sufriendo con los números, ¿verdad? Sí. y llega, estaba yo en mi cuarto y llegó y se me queda viendo y empieza a llorar. Y le digo, mi hijo, ¿qué pasó? Y me dice, mamá, no entiendo. No entiendo. Sí. Y estaba desbordado y estaba afligido. Y entonces le digo, mira, respira, respira tranquilo. Y se me queda viendo y los ojos, todas sus lágrimas, ¿verdad? Y me dice, es que siento impotencia. Y le digo, mira, no sabes cómo te felicito porque primero venís y buscas ayuda en un lugar seguro, que soy yo. Yo voy a buscar cómo ayudarte. Vamos a buscar un tutor, voy a ver que tu hermano encuentre tiempo para explicarte. No te preocupes, vamos a buscar ayuda. Te felicito porque me estás diciendo cómo te sentís. Te sentís impotente. Mamá, es que yo siempre había entendido y ahora ¿por qué no entiendo? Bueno, porque es más avanzado, estás en un grado más alto, el grado de dificultad pues también es mayor. ¿Y qué otra cosa sentís? Es que estoy enojado. ¿Y dónde sentís que estás enojado? Y se me quedó viendo así como, ¿cómo que dónde? Sí, ¿en dónde? ¿En qué parte del cuerpo sentís que estás enojado? Y se quedó callado y le costó identificar. Y yo le decía, ¿sentís el enojo en el estómago? ¿O dónde lo sentís? ¿O lo sentís en el pecho? ¿O sentís caliente la cabeza? ¿O qué sentís? Y a veces esas preguntitas pueden abrir un mundo de posibilidades de autoconocimiento, ¿verdad? Y entre más pequeños nuestros hijos y empecemos a hacerles esas preguntas, primero validar sus emociones, después ayudarlos a reconocerlas. Quizá nos están expresando una emoción que no sea congruente con lo que está pasando. ¿No será que en vez de miedo, mijo, no será que es enojo? ¿No será que es miedo lo que tenés? Y ayudarles a esclarecer. Y también vayamos un paso más, y llevémoslos a reconocer el impacto de esa emoción en su cuerpo y dónde la sentís. Y en qué parte de tu cuerpo, ¿verdad? ¿Por qué? Para que ellos empiecen a reconocer ese impacto de las emociones en su cuerpo, a reconocer que los síntomas, el efecto en su cuerpo, no es algo con lo que tienen que luchar. Está bien, son señales que su cuerpo les está dando de que están experimentando esa emoción, y las emociones tienen funciones específicas de qué debemos resolver. Debemos ponernos a salvo cuando tenemos miedo. Eso es lo que busca. La función es sobrevivencia y adaptación, ¿verdad? Si estamos enojados, ¿qué buscamos? Busco que mis derechos sean, otra vez, si están vulnerando mis derechos, si yo me siento no visto, no reconocido, si estoy enojado porque están haciendo algo en contra mía, yo busco ponerme a salvo, yo busco salir y protegerme de esa situación, ¿verdad? Entonces, cada emoción, si es pérdida, yo necesito buscar consuelo. Si es tristeza lo que estoy atravesando, la función de la tristeza es llevarme a buscar consuelo, ¿verdad? Entonces, que sepan que las funciones de las emociones son para protegernos. Hay un por qué las sentimos, ¿verdad? Entonces, tal vez asustarnos un poco, abrumador el mundo interior, pero ¿qué hacemos con ese mundo interior ahora con este conocimiento? ¿Cómo lo manejamos de mejor forma con los niños? Sí, por luego tenés adultos que no te saben decir nada acerca de lo que están experimentando. Y lo vemos en los problemas de pareja después. Sí. Pero ese será otro podcast. Pero también hay esperanza y podemos hablar hoy, pero el mejor recurso que tú tienes eres tú. Definitivamente. El mejor recurso que tú tienes es tu testimonio. Entonces, si tú estás como, ay, mis hijos no me hablan, no dicen nada, no logran procesar sus emociones, comienza a hacerlo tú. Yo, de verdad, una de las cosas que más me incomoda hacer, pero he tratado con mis hijas, cuando me siento abrumado, trato de ser honesto. Eso. Y ¿saben qué hago también? O sea, una de mis hijas, Sofía, ¿puedes orar por mí? De verdad me siento así súper enojado. Porque, en primer lugar, súper vulnerable para mí, ¿verdad? No me gusta pedir oración. O sea, no es como que mi hobby. También estoy como supuestamente dando un rol invertido a la autoridad, que de todas formas no pierdo nada de autoridad, más bien conectada. Si tuviera, la ganaría, pues, o sea, pero gano conexión con ella.
y le invito a mi mundo interior. Y donde ya le invito, pierde todo el poder, la vergüenza. Y ya no hay incongruencia porque ella está viendo mi mundo exterior como una invitación a mi mundo interior. Y ya me conoce. Entonces también como si tú eres un padre y nunca lo has hecho, ¿qué tal? Así como, mira, tal vez tu hijo se va a ir de espaldas, pues la primera vez, pero es como, mira, me siento triste. ¿Qué? Mi papá que nunca ha sentido nada en toda la vida, ¿verdad? Y también no olviden de empezar con pequeños. O sea, como decía, tengo una niña de 3 años y esta semana estuvimos caminando por nuestra residencial que es súper pequeña. Hay perros que ladran todo el tiempo. Y ella pasó enfrente y me dijo, ¿qué tiene el perro? Yo, no sé, mi hija está enojado por algo. Ay, debería usar sus palabras. Y así me dijo. En inglés, ¿va? O sea, should use his words. Pero ella está viendo como hay una emoción y este perro no lo está expresando bien, ¿verdad? Entonces también hay Usa edades... tus palabras, perro. Pero también para decirles que ella tiene recién cumplido 3 años. O sea, no tenemos que esperar a que tengan 5. Sí, no los subestimemos y busquemos la ayuda adecuada. Ser honestos con nuestros hijos no significa que vamos a usarlos de muleta para que sea tu confidente máximo y el niño te solvente el asunto. No. O sea, no agarren por ahí la cosa. No, tampoco. No Límites. podemos Abran su mundo interior. responsabilizarlos de nuestra vida emocional. Nombren sus emociones, digan, mi hijo, me siento abrumado, estoy muy triste, estoy súper enojadísima, dame un momento. Con nombrarlo ya estamos haciendo claridad, ¿verdad? Le estamos dando claridad y busquemos la ayuda necesaria, ¿verdad? Como decía yo a Sara ayer, claridad es bondad. Ay, sí. De verdad, cuando Puede tenemos... ser tan abrumador. En que no inglés haya es clarity claridad. is charity. No, o sea, clarity is kind. O sea, yo diría, o sea, cuando hay claridad es bondadoso. Cuando no hay claridad es cruel. De verdad. Finanzas. Cuando estamos, o sea, y por eso la manipulación es tan cruel. O sea, cosas así es crueldad. Pues recordemos, claridad es bondad, ¿verdad? Entonces, cuando no hay claridad, eso es cruel. Pero creo que podríamos hablar mucho de esto. Les animamos a tomar un paso hacia exponer, explorar, redimir su mundo interior. Y Dios está interesado en ese trabajo, así que no estamos solos en eso. Muchas gracias por estar con nosotros en Religión Pura. Agradecemos sus comentarios, por compartir nuestro contenido. También visiten nuestra página achlatam.org, que tiene recursos disponibles para que sigamos aprendiendo juntos y nos veremos acá la próxima vez. La religión pura y sin mancha delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. Gracias por acompañarnos en otro episodio de Religión Pura. Síguenos en nuestras redes como Alianza Cristiana para los Huérfanos.